Claro, enseguida. Esta es la feliz Familia Tele12. En 1962 nació Telecataplum, el programa más importante de la historia uruguaya. Salía en vivo los viernes a las 21:30 por Tele12. Estaba escrito por dos hermanos e interpretado por un elenco que quedaría en la memoria de todos. Los que nunca lo vimos tenemos que imaginarlo porque casi no queda archivo. Eran los inicios de la tele. Eran los inicios de un humor que marcaría nuestra identidad. ¿De dónde viene el nombre Los Lobisones? ¿Por qué firman así ellos? Porque aparece los viernes el programa, Sí. esa es la razón. En realidad es por eso, ¿no? Creo que es por eso. Sí, porque es aparece por los eso. Porque viernes. sí. Lo que les costó fue el nombre. El nombre no salía fácil, ¿no? Ah, no, el Telecataplum. ¿Y cómo salió al final? Una madrugada, a papá se le ocurre un nombre, lo llama Jorge por teléfono a las 2 de la mañana y le dice Cataplum. Telecataplum, le dice Jorge. Le agrega el prefijo tele. Y ahí quedó, pero estuvieron dando vueltas mucho tiempo. El nombre tiene un poco que ver, lo de Cataplum, con los remates, porque ellos consideraban que uno tenía que hacer el chiste de modo que cuando llegara al remate, ahí es cuando la persona se tenía que reír. Y tenía que ser como una explosión de risa en ese momento. ¿En qué se inspiraban Jorge y Daniel para escribir los guiones de Telecataplum? En las situaciones cotidianas Sí. de la vida, Totalmente. lo que veían alrededor. Bueno, Julieta, contame qué hiciste. Nosotros te dejamos algunas cintas de Telecataplum y cuál es el proceso que vos llevaste adelante para saber si las podíamos ver o no. Y bueno, lo que hicimos fue inspeccionarlas, ¿no? Yo te había dado una cartilla, Sí. porque existe un problema, una enfermedad que tienen las películas de base de acetato, que es el síndrome de vinagre. En realidad es un proceso de... Se siente ya el olor a vinagre. ¿Verdad? Impresionante. Es un proceso de descomposición, es decir, esta película se va a perder en breve. Pero, ¿y eso explica que haya tan poco archivo, por ejemplo, de la televisión de fines de los 50 e inicio de los 60, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Y es un fenómeno multicausal. También debe haber sido porque no había conciencia sobre que estabas haciendo historia al estar haciendo las primeras producciones televisivas. Mira, acá tenés una inscripción del laboratorio, justamente, Telecataplum. Bueno, se puede hacer una restauración en el sentido de hacer una limpieza muy delicada y tratar de recuperar esa imagen. En realidad, lo que me da mucha pena es que la imagen en general está en perfecto estado. Sí, que es como si fuese un cómic. Bueno, puede ser una animación, en realidad es un dibujo, no es una imagen natural. Ah, debe ser ¿no? la primera presentación de Telecataplum que eran ¿Eran animados? Eran animados, sí. Aquí está el remedio que faltaba. Telecataplum cura todo y no le cuesta nada. Telecataplum, alegrías y sonrisas, buen humor y juventud. Con el tele, con el tele, con el tele. Telecataplum. Para alguien que nunca lo vio, ¿cómo le describirías Telecataplum? Telecataplum era un programa súper elaborado, era una superproducción, había una producción extraordinaria porque estaban detrás de eso el Canal 12, el diario El País, o sea que había dinero, había producción. Se ensayaba durante toda la semana, 5 horas por día. Teníamos coreógrafo propio, grabábamos toda la música con orquestas de 20 profesores. O sea que nunca se había visto una cosa así. Y el humor de Jorge y Daniel Scheck, para mí, ellos eran la vida de Telecataplum y lo que tenía era un humor culto. Cuénteme un poco cuál era el talento de Jorge y de Daniel y además cuál era el talento de ellos dos como dupla.
Eran una máquina de inventar cosas. Jorge era un tipo que se encerraba a escribir y se pasaba un día entero encerrado. No salía ni a comer. ¿Y Daniel? Daniel era mucho más espontáneo. Daniel tenía un humor que le salía todo el tiempo de los poros. Era un tipo que era un humorista nato. Pero ahora que usted me dice eso, entonces la dupla entre lo espontáneo que era Daniel y lo cerebral que era Jorge, capaz que era justamente la fortaleza sí, de ellos dos, funcionaba como fantástico. más que un programa de chistes, se planteaba como un programa de lo que se llama sketch, es decir, situaciones más largas, parodias. Sí. Tenía como una estructura de 3 partes, ¿no? Las parodias famosas, Otelo, My Fair Lady. Pues tenían las situaciones y los gags. Jorge los exigía a tal punto que trabajaban de noche, de madrugada, durmiendo tirados en el suelo. Los hacía repetir varias veces. Los hacía repetir los ensayos. Los ensayos. Ah, porque una vez que ensayaban todo el tiempo. Nosotros hacíamos parodias de zarzuelas, de óperas, hicimos Porgy and Bess todos pintados de negro cantando las canciones de Porgy and Bess. La gente no creía que éramos nosotros, al punto tal que tuvimos que cambiarle la letra a las canciones. Yo haciendo de Mina cantaba un bacio è troppo poco per sapere se ti amo, y yo cantaba un bacio è poco troppo, porque la gente no creía que éramos nosotros. ¿Y esto qué puede ser? ¿Que empieza con un auto en una carretera? Esto debe ser la patrulla de caminos. Patrulla de Caminos, que actúa Broderick Crawford en Canal 12. El gordoguita que es Broderick Crawford. Ahí están los muchachos. Verugo. O sea, es la parodia de una serie. De una serie famosa, Patrulla de Caminos. El ritmo de trabajo era fuerte. Los lobisones escribían los libretos el fin de semana. El elenco ensayaba durante toda la semana y los viernes de noche se salía en vivo. A fines de 1962 se suma un nuevo desafío: la posibilidad de exportar Telecataplum a Argentina. Cuando llega noviembre, nos avisan a todos que vamos a hacer una prueba a Buenos Aires. Hicimos un número que se llama El Coro Ruso. Y bueno, el coro ruso era Spalteri, era todo mudo, se murieron de la risa, y ahí fue cuando nos recomendaron a Canal 13. Al mes siguiente estábamos grabando un piloto. Eso fue en noviembre del 62. En marzo del 63 comenzamos en Canal 13, trabajando para el canal que, como te digo, era Hollywood. ¿Cómo fue la llegada de los uruguayos, de los humoristas uruguayos a Buenos Aires con Telecataplum? Dice la historia que en principio Blackie y David Steven los vieron en Montevideo, y a la vuelta los recomendaron vivamente a Canal 13. Entonces había que viajar cada 15 días, quedarnos 5 días grabando y volver. Y yo era menor. O sea que si mis padres no me daban permiso, yo no podía viajar. ¿Y entonces? Así que fue una tragedia. Intervino toda la familia, mis tíos, todos entraron a pedir por mí, por favor. Bueno, esto se resolvió así.
Mis padres, ¿qué hicieron? Se venían al ensayo y se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana viendo el ensayo, hasta que se dieron cuenta de que era algo serio realmente, de que era algo importante para mí, y finalmente me dieron el permiso. Hubo un momento, creo que 2 años después de haber debutado en Canal 13, que Telecataplum se va a Canal 11. Y ahí me parece que encuentran su lugar en el mundo, ¿no? Costó que entrara Telecataplum, no es que entró de movida. Lo que pasa es que en aquella época no era que a los 2 meses te volaban de un plumazo, ni estaban midiendo el rating minuto a minuto. Pero yo creo que en el principio era tan diferente Telecataplum que la gente quedó medio absorta. Desembarcaba en estas costas un grupo de comediantes uruguayos que hacían un programa de éxito, año 66, en este canal, llamado Telecataplum. Vamos a sacarlo. Era realmente un humor distinto, inteligente, sutil, bien diferente de todo lo que nosotros conocíamos como humor televisivo. Entonces, desde luego que inmediatamente fueron adoptados por la Argentina. Era un compendio de talentos muy grande, los actores eran extraordinarios y los libretistas también. Entonces esa conjunción hizo un producto y esa superproducción que también tiene que ver. Lo que pasa es que en esa época no existía el video, Canal 13 grababa en unas cintas así anchas, que después las borraba y las volvía a grabar. O sea que se borró todo Telecataplum. Es un pecado mortal, porque no va a haber nunca otra cosa igual. Queda muy poco material, que son estas filmaciones en cine. Encontré una película, entre muchas que nos robaron, ¿no? Pero encontré una, Gallego, que no puede terminar esta audición sin pasar esta película. ¿Sabes qué es eso? ¿Cuál? El partido de fútbol entre la tripulación de Colón y los indios, que ya sea de Colón. Yo hacía el Pepito Chicote, me acuerdo. Por los españoles van a jugar Félix Ramón Saldívar, Lucio Hernán Iñiguez y Yáñez Pinzón Grande, Juan Tiburcio del Prado, Cristóbal Eleuterio Colón, Yáñez Pinzón Chico y el guardamarina Pepito Chicote. Allí aparecen también los indios del campo de juego. Ruidosamente alentados por la tribu local y muy bien pertrechados. Están los indígenas posando de forma bastante incivilizada para los fotógrafos. Pero a nosotros nos decían que al principio, como era tele en vivo, ni siquiera se generaban archivos, era en vivo, no había ni cintas ni nada. Claro, en realidad en parte sí, está bien, pero estas cosas eran pregrabadas, entonces se proyectaban del propio 16 milímetros. Va a dar comienzo el partido, son las 15:30 del 12 de octubre de 1492, comenzó el partido. Le dio la pelota sobre la punta para Pepito Chicote, quien avanza con Jesús de Maybaceda. Le tiró las boleadoras, el hombre del equipo indio, el Chofau, señor Fray Bartolomé de las Casas. A ese indio había que mandarlo a la ducha. Todo en cine. ¿Dónde grabaron esto, por ejemplo? En la playa de Carrasco. En la playa de Carrasco. Ahí está, sí, esto es Carrasco. Se va a adelantar Cristóbal Eleuterio Colón para rematar el tiro penal. Se adelantó pierna derecha, tiró y hay una gran atajada de Piedra Laja. Este meta que parece invencible es el guardameta de los indios. Un lamento muy grande por parte de Cristóbal Eleuterio Colón. Después de esto seguramente le espera la guillotina. En estos momentos Colón le está mostrando espejitos al número 1 del equipo indio. Le ofrece espejitos y parece que lo atraen indudablemente al guardameta indígena. Me da la impresión de que le ha gustado al goalkeeper lo que le viene mostrando Colón. Un poco tacaño, no le quiere dar el último espejo, ahora sí, vamos a ver qué pasa. Hay un córner ahora, viene la pelota por elevación, tomó Piedra Laja, la devolvió mal, toma Cristóbal Colón, tira, gol, gol del conjunto español. Bueno, no me cabe duda que soborno ahora. ¡Qué vergüenza! Mira, el árbitro también se sacó la careta ahí, gritando por los españoles el gol. Están tomando a golpes de puños, comienza una trifulca dentro del campo de juego, lamentable epílogo. Va a tener el partido, golpes de puños para un lado y para el otro, cuando el árbitro que ha dado comienzo a todo está rezando dentro del campo de juego. ¿Cómo definirían el tipo de humor con distinción? ¿Qué quiere decir hacer humor con distinción? Bueno, ser un humor más intelectual. Sin decir groserías. Sin decir groserías, un humor inteligente.
Un ¿no? humor Que para creo- sonreír más sí. que para largar la carcajada. Sí, pero había veces que obviamente que sí, pero digo, era más humor para sonreír. Yo pienso en humor inteligente. Porque están los intelectuales y los intelectualoides. El intelectualoide es el que te tira a la cara lo que él sabe para que a vos te dé vergüenza que vos no sabés. El intelectual comparte con vos lo que sabe para que vos lo aprendas, sin que te des cuenta. Y ese es el tipo de humor que usted veía en Telecataplum. Sí, señor. Pero y ese humor también es popular. Popular, pero no es vulgar. ¿Qué es un humor distinguido? ¿Qué es un humor con distinción? Y es un humor que de universitarios, que hace referencia a autores que todos los uruguayos conocemos, un humor más refinado, no había nada grosero nunca en las cosas que hacían. ¿Por qué pensás que ese primer Telecataplum fue tan exitoso? Porque estaba muy bien hecho. El humor que hacían era muy, pero muy fino, pero estaba la mezcolanza de los dos autores. Jorge Sek era el perfeccionismo total de la letra, de la sintaxis y la prosodia y el equilibrio, todo. Y Daniel Sek era más el Rioja, ¿viste? Entonces estaba hecha la perfecta conjunción. ¿Verdad? La historia nos dice que la sopa nació en la antigua Caldea, de ahí su nombre original, caldo. Pasó luego a Grecia, donde los peloponesos, por peloponesos que eran, no la tomaban. Al entrar en Roma, los viejos de romanos le agregaron fidelius, que muchos siglos después se conocieron como espagueti. Pavesa para una infanta muerta de hambre, de los compositores Strauss y Raviol. Y de la llegada de Telecataplum a Buenos Aires, ¿cuánto tiempo después de eso se presentan los musicisti en las noches cultas? Bueno, eso fue una presentación en el año 65. ¿Y cómo fue esa presentación, Marcos? ¿A quién se le ocurre ir a las noches cultas? Bueno, vos no, Yo no estaba en el grupo, directamente, además. yo entré al grupo en el Claro, vos 69. en el 69. Claro, es decir que soy Claro. bastante testigo mudo en este caso. Que cuente Marcos. Cuando llegó Telecataplum a la Argentina, por supuesto que éramos de la clientela, de los primeros clientes, el ambiente nuestro. Telecataplum tenía las noches cultas con el presentador que era Raimundo Soto, muy formal y ya no me acuerdo cómo alguien dijo, che, esto se parece, ¿por qué ustedes podrían dar un pequeño recital dentro de Noches Cultas? Que para nosotros era una gran cosa salir en televisión, porque nosotros para ese entonces todavía estábamos en el circuito universitario. Claro. Que ahí fue un encuentro medio casi fortuito de dos estilos parecidos. Según le explicó a Mastro Piero, los musulmanes más fanáticos eran llamados muy sulmanes. Y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos. Pero más allá de influencias, ¿se puede decir que ellos construían un tipo de humor parecido al tipo de humor que construyen ustedes? Un humor donde la música tiene una presencia, donde el absurdo, donde hay como un juego de lo que se llama inteligente, humor blanco. Esas dos últimas sí. Nosotros somos un grupo casi más musical que teatral. Ellos al revés. La música era un ingrediente, pero digamos los programas de ellos, por lo menos los que conocimos acá, tenían ni siquiera tenían. Fueron perdiendo. Teatrales. Al inicio tenían más música. Ah, puede ser. Pero sí el humor blanco, sí el humor inteligente, sí el humor tratando de buscarle la vuelta, de ser novedoso, de ser interesante. Eso sí, nos sentimos muy, muy identificados. Lo nuestro puede parecerse al humor inglés, digamos, en alguna medida, que también fue siempre muy noble, muy puro y pretendidamente inteligente. Ustedes saben que el pito es un instrumento que ha sido menospreciado a través de los años y sin embargo es un instrumento tan valioso como cualquier otro. El pito, emparentado desde siempre con el corno, tanto con el corno francés como con el corno inglés. La prueba está que significa lo mismo, me importa un pito que me importa un corno. Sin embargo, durante años y años, grandes músicos ignoraron el pito. Músicos que no trepidaron en introducir otro tipo de cosas dentro de sus formaciones orquestales. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que han introducido cañones dentro de la formación orquestal para ejecutar 1812, de Tchaikovsky,
Han introducido bronces como Wagner y sin embargo no han introducido pitos de la forma en que deberían haber sido introducidos. Hubo músicos, sin embargo, el caso de Maurice Ravel, a pesar de que se hizo más famoso por los boleros, Ravel introdujo el pito en el primer movimiento de Pavana para una infanta difunta. Introduce un pito quizá lánguido y trémolo, que a medida que el movimiento va avanzando, se va haciendo más alto y va tomando más forma. Para comenzar con esta, ¿cómo está gallinita? Ayer la llevamos al campo de Marcelo y se la sirvió el gallo. Nos preocupamos un poco, pero bueno, salió del paso. Vamos a comenzar con esta que manda Wenceslao Bunge de Yo te cubriré, Paraguay. Y dice así. Ayer, 25 de mayo, no hubo fulbo en la ciudad. Y pusieron como excusa que no había... Acá. Por falta de policía. ¿Cómo estás? Pablo, Facundo. Yo pienso en las poesías. Parecen algo de las veladas paquetas ahí. Ustedes tuvieron... O sea que siempre nos han confundido. Sí. Qué bueno lo de la vela. Y nosotros no hacíamos nada con una vela. ¿Entendés? Estaba la gallina y nosotros dos. Sí, nosotros dos. ¿Nunca aparecían con la vela? Jamás. Nunca aparecimos con la vela. Nunca. ¿Pero fue una referencia a las veladas paquetas para hacer las pequeñas poesías o no? No. No, vos sabés que no. No, grandes poesías de pequeños autores. Sí, grandes de hecho, poemas de pequeños autores. Redondo era que lo hacía, ¿no? Sí, Redondo no hacía poesías. ¿Hay un humor que es uruguayo y otro que es argentino? ¿O ustedes creen más en una cosa rioplatense? No, me parece que para mí hay un humor uruguayo que fue distinto. Para mí, hablar de Espalter, Almada, D'Angelo, Berugo, Raimundo Soto, para mí eran como los Lelutier del humor televisivo. Nunca pasaron a ser groseros, nunca una mala palabra. Hacían un humor único, distinto al nuestro, por ahí algunas semejanzas, pero distinto al nuestro. Hicieron un laburo increíble, por eso le fue tan bien aquí, ¿no? Pero los silencios que manejaban con las miradas y esas cosas eran únicos. Los gestos de Espalter, de las caras de Almada. Creo que se podría hacer una especie de continuo y comparativo entre los hermanos Scheck y los hermanos Sofovich. Los hermanos Sofovich fueron aquí en la Argentina gestores de un estilo de humor que tuvo mucho que ver con eso, con la segunda intención. Aunque también los uruguayos utilizaban la segunda intención, ¿no? Tuvo mucho que ver con eso, un estilo que tuvo mucho que ver con la improvisación. Ahora, está este primer Telecataplum, que es el que se exporta a Argentina, que después viene Upumor, Hiperhumor, Los Jaujanana, que es este primer elenco del 62 al 68, ya que nosotros no lo vimos, pero que parece que marcó la historia del humor rioplatense para siempre. Y hay muy poco archivo de esto. Lo uruguayo es muy nostalgioso. Es muy nostalgioso. Y creo que eso pasa por la nostalgia. Yo creo que marcaron un mito porque trascendieron fronteras, porque era un elencazo, porque hacían un humor que no lo hacía cualquiera. Era mucho más difícil hacer televisión, no cualquiera entraba a la televisión. Eran los inicios también de la televisión. Seguro. Y había que marcar un camino. Pero tienen premios. A mí me suena cierto, por momentos, a cierta cosa de maracanazo. Estos tipos la rompieron. No hay nada igual como ellos. Y ese discurso se fue reproduciendo, se reproduce. E incluso algunos de sus protagonistas, ya de veteranos capaz, lo reforzaban, como diciendo, no, lo que hay ahora es un desastre. Lindo era lo que hacíamos nosotros. Acá, digo, que son referentes es clarísimo porque los nombramos. Y son personas importantísimas. Jorge, ¿no hay una especie de endiosamiento del humor uruguayo y casi como de jactancia de que siempre fue el humor inteligente, culto, que cultivó Telecataplum, de Calegrón, Plop, y una especie de desprecio del argentino con la vedette, con el teatro de revista? El Uruguay fue, fíjate que estoy diciendo fue un país culto, fue realmente culto. Nuestros antepasados hicieron un país culto y los contemporáneos lo que hicieron es tratar de evitar que siga siendo culto, como lo están haciendo ahora y como van a seguir. Es decir, nos están convirtiendo en argentinos, que también tienen una dosis de idiotez suprema cuando hacen humor y de idiotez suprema cuando hacen programas de televisión. No es que el humor uruguayo es austero y el humor argentino no lo es. No, porque yo he hecho cosas exacerbadas, como las películas que hacía para los chicos, como Los Bañeros, Exterminator, y de golpe
hice comedias finas de una austeridad absoluta, qué sé yo, no es lo mismo Cacho de la Cruz, que yo lo admiré muchísimo cuando estuvo en la Argentina, que me hacía reír mucho, con de pronto Andrés Redondo. Yo creo que no es que el uruguayo es austero, porque depende de cómo son como actores también. Yo los admiro mucho a todos estos que te acabo de nombrar. Pero creo que nosotros, Argentina y Uruguay, hay un humor que es muy cercano y muy paralelo. ¿Por qué nunca más se dio un fenómeno nacional exportable como fue el primer Telecataplum? ¿Por el talento de esos guionistas y ese elenco? Telecataplum es como un milagro artístico, digamos. Los Bisones tuvieron la visión de formar un elenco de gente desconocida y una nueva forma de hacer humor en el Río de la Plata, donde no hay un capo cómico, sino que el humor se reparte entre todo el elenco. Eso era algo nuevo en el Río de la Plata. Todo fenómeno tiene que ver con el momento histórico. Creo que era el momento histórico. Y además fue una conjunción de talentos explosivos.